Universidad Nacional Siglo XX, carrera Derecho, extensión Colquiri, materia Derecho Constitucional. Do- Estudiante Ana María Condori Condori, docente Dr. Juan Carlos Cuenca. Tema número 22, Derecho al trabajo y régimen social. El trabajo. En el artículo 46 dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, a una fuente laboral estable. A la ley que se prohíbe toda forma de esfuerzo forzado. Para Rafael Bielsa, que el derecho se aplica la libertad personal al trabajo, es decir, las energías físicas e industriales como esfuerzo consciente y voluntario al hombre para crear la utilidad a fin de promover sus necesidades. Es un principio, no un gobierno, sino de orden natural humano y de convivencia social, recordando por la Constitución. Como este derecho emana de la esfera de la libertad, como atributo de la persona individual libre que necesita subsistir y emplear sus energías en una actividad admitida, regulada por la ley, no basta que el trabajo sea tal, sino que ha de ser lícito, sano, seguro, provechoso del bien común. El derecho al trabajo, del cual emana la libertad de elegir, progresar, ocupación u oficio, es uno de los derechos fundamentales económicos y sociales que reconoce y protege la Constitución. De este derecho deriva también el de trabajar a domicilio, contemplado en la Ley General del Trabajo, que parte del hecho de que el domicilio es inviolable, según el artículo 25, parágrafo numeral 1 de la Constitución. En los antecedentes históricos, el trabajo ha sido considerado por el hombre como una carga que debe sobrellevar para subsistir. Venimos del mundo por un designio anterior y superior a nosotros. Estamos forzados a vivir a una ley natural que no puede quebrantar nuestro sentimiento religioso a nuestra voluntad. Salvo excepciones en esas condiciones, no nos queda otro remedio que trabajar. El trabajo parece así impuesto como un designio incontractable y no como algo decidido por nuestra voluntad. Aquí radica el origen fisiológico de la inevitabilidad del trabajo, por el cual aparece como algo impuesto y no elegido. En los tiempos primitivos el trabajo era predominante, agrícola, y estaba a cargo de los pobres campesinos que labraban el suelo con herramientas arcaicas. La civilización griega, dice Harkart, fue la única que fue en la antigüedad dio la ciencia y el trabajo al lugar de la primicia. En los trabajos de los días, Hesiodo nos dice que el hombre ocioso resulta odioso, tanto para los dioses como para los hombres. Es insecto sin aguijón, el abejón habiendo que engorda sin trabajar, con el trabajo de las abejas. Pero cuando en Grecia se realizó la esclavitud como consecuencia del aparamiento de las tierras de las guerras del exterior, las clases dirigentes propugnaron el ocio para unos cuantos, el trabajo para los demás. Platón dice en su República que es propio de un hombre bien nacido despreciar el trabajo. Para Aristóteles todas las ocasiones manuales carecen de nobleza. Es indispensable que cultiva la virtud. Puede vivir la vida de un obrero o de un jornalero. La palabra griega school significa ocio, estudio y escuela a la vez. En Roma sucede algo similar. Los patricios adoptan respecto al trabajo igual actitud de menosprecio en sus antecedentes griegos, orientales, vulgar del arte de los obreros que trabajan con sus manos, dice Seneca. Todos los artesanos se indican ocupaciones mezquinas, afirma Cicerón.
El cristianismo trata de reivindicar un sitio de honor para el trabajo. En la Biblia el trabajo es un orden de Dios y la doctrina de Cristo. El trabajo tiene valor cuando se inspirado por un sentimiento de obediencia a Dios. Cualquier trabajo de hagáis reconocida de San Pablo, hacedlo de corazón, como obedeciendo al Señor y no a los hombres. Sin embargo, algunas expresiones de santos escrituras hacen considerar el trabajo como una persona imposición. La tierra será maldita para su causa, dice el creador de Adán. Con trabajo amarás de ella todo el tiempo de tu vida. Te daré espinas y obrarás y reconocerás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Después de ella ha sido tomada. Génesis 3, números 17. La servidumbre es la forma dominante del trabajo durante la Edad Media. Al igual que los esclavos de la antigüedad, los servidores habían nacido para trabajar y los señores para mandar. En el campo fisiológico, Santo Tomás de Aquino elogia en su Suma Teológica la vida contemplativa, que transposición de la vida activa. La competición libera del hombre, es divina y le distingue a los animales según Santo Tomás. El trabajo, un derecho y un deber. En la Revolución Francesa fue, como es sabido, obra de la burguesía. No es extraño, pues, que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se considere al trabajo como un derecho y no como una penosa obligación. En su artículo 6 dice: todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos de la ley, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestas y empleos, sin otra disposición que la de sus talentos y virtudes. Es la primera vez en que la historia de la humanidad se habla de este lenguaje después de millones de esclavitud, servidumbre y menosprecio al trabajo. Ya en 1776, el ministerio de Luis XVI Burgot se hacía adelante con la de pensamiento. Dios, al darle al hombre necesidad, hizo el derecho a trabajar a la propiedad de todo hombre. Pero Burgot fue destinado en su misterio, de nada pudo avanzar en esta materia. La Declaración de la Revolución Francesa fue adoptada por los textos constitucionales y en derecho público moderno. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice en el artículo 16: toda persona tiene derecho al trabajo dentro de la capacidad de disponibilidad. En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre tiene una prescripción similar. Toda persona tiene derecho al trabajo dentro de la capacidad de disponibilidad. En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre tiene una prescripción similar. El artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa: los Estados partes del presente pacto reconocen el derecho al trabajo, que comprende el derecho de toda forma de tener oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomando medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entre las medidas que habrá de adoptar cada una de estas partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá fijar y orientación y formación técnica profesional, la presentación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir el desarrollo económico, social y cultural constante, a la ocupación plena productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de una persona humana. En el artículo 7 del mismo se refiere a las condiciones de trabajo, salario y descenso en estos términos: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas, satisfactorias, que le aseguren en lo especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajador, de igual valor, sin discriminaciones ni ningún espacio. En particular, debe asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familiares conforme a las disposiciones del presente pacto. La seguridad y la higiene del trabajo, igualdad y oportunidad para todos de ser preventivos dentro de su trabajo a la categoría superior que les corresponde sin más consideraciones que los factores que tiene al servicio de capacidad. El descenso, el disfrute del tiempo libre y limitaciones razonables a las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como las remuneraciones de los días festivos. Delitos contra la libertad del trabajo. El trabajo, como todo derecho, no solo está considerado en la Constitución, sino en el capítulo 4 del título 10 del Código Penal, en el artículo 303 y en el artículo 307, tipifica los siguientes delitos contra la libertad del trabajo. Los sanciona con penas de privacidad de libertad, actos que impiden, obstaculizan y registran el trabajo, profesión, oficio comercial o industrial del monopolio del trabajo, violencia y amenazas por empleados y obreros ocasionan ejercidas por los patrones, empresarios o empleados. El régimen social fue contribuido en la Constitución de 1938 juntamente con otros principios de orden social, económico, agrario, cultural, que corresponden al espíritu del constitucionalismo social, inspirado en los principios de justificación social y económica pública. Este régimen se basa en el concepto que las leyes en el contrario del trabajo en el artículo 52 de la prescripción el régimen social se basa en el concepto en que las leyes del contrato y del trabajo son de orden público y no de derecho privado, como los consideraba el Estado, libertad individualista que emergió de la Revolución Francesa. Declara que el trabajo en lo capital goza de la protección del Estado y que la ley regula sus regulaciones de todos los aspectos correspondientes al Estado, crear condiciones para el pleno empleo, estabilidad del trabajo, remuneraciones justas. En el artículo 46 del A50, en este propósito advierte que los derechos reconocidos por la ley en favor de los trabajadores son irrenunciables, por lo mismo que son de orden público, y que son nulos los acuerdos o convenciones al contrario, que tienen un lugar de sus disposiciones. El derecho de sindicalización y la huelga. Para asegurar la defensa de los derechos de los trabajadores en el artículo 51, garantiza la sindicalización como medio de defensa de representación, asistencia y educación. Y en el artículo 52 garantiza la libre asociación patronal y en el artículo 53 reconoce el derecho de huelga como el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos de acuerdo a la ley. En el artículo 23, parágrafo 4 de la DUDH dice que toda la persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicalizarse para la defensa de sus intereses. En el artículo 48 dice consigna el derecho de fundar sindicatos y afiliarse a ellos, así como el derecho de la huelga. Reconoce, sin embargo, que puede haber restricciones en cuanto a sindicalización de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Administración del Estado. Estos derechos de agrega están en conformidad al Convenio de Organización Internacional del Trabajo en 1948 sobre la libertad sindical. Los derechos humanos proclama que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicalizarse para su defensa y sus intereses.
En el artículo 1 de la Dirección Nacional de las Infraestructuras Sociales Sindicales, encargado de fomentar la constitución de las redes sociales, campos deportivos y colonias vacacionales para los trabajadores. En el artículo 102, crea el Instituto Nacional de Capacidad Sindical. La asistencia y seguridad sociales. La sección 2 del capítulo 5 del título 2, artículo 35 a 45, se ocupa el derecho a la salud y la seguridad social. Dice que el Estado protege la salud de la población y promoverá políticas para mejorar su calidad de vida y bienestar colectivo y el acceso gratuito a los servidores de salud. Agrega, el Estado garantiza la práctica de la medicina tradicional, cuyo ejercicio será regulado por la ley. En el artículo 42, el artículo 46 dice que todos los bolivianos tienen derecho a la seguridad social basada en los principios de la universalidad, integridad, equidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad, interculturalidad y eficacia. La seguridad social sobre enfermedad, enfermedad, paternidad, riesgos profesionales, discapacidad, desempleo, invalidez, vejez, muerte, etc. Agrega que los servidores de seguridad pública no podrán ser privatizados. En el artículo 83 extiende la protección de la seguridad social de todos los trabajadores con o sin reacción dependiente del obrero patronal. En el artículo 88 encomienda el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública estudiar y establecimiento progresivo al sistema integrado de los servidores de salud con seguridad social boliviana en el marco de la descentralización política administrativa del país. Judicatoria del trabajo. En cada capital del departamento hay jefaturas e inscripciones de trabajo encargadas de velar por la correcta aplicación de la ley social, de entender las reclamaciones de los trabajadores y empleadores, de aplicar multas por infracciones a la ley y de conciliar y arbitrar los conflictos sociales entre los que desemboquen las huelgas. Hay también juzgados instruccionales y a partir en la materia del trabajo, de seguridad social y según el artículo 33 de la Ley de Organización Judicial de la Corte Nacional de los Trabajadores, se integra cada departamento a sus cortes superiores, formando la sala social, con los artículos 107 y 152 de la Ley de Órgano Judicial.